No existió la conquista de México. Y a ver, antes de que alguien se me lance al cuello, no estoy diciendo que no existió la violencia, no estoy diciendo que Tenochtitlán no cayó, no estoy diciendo que España no conquistó. No estoy diciendo que no hubo saqueo, no estoy diciendo que no hubo esclavitud, guerra, epidemias y pues también el nacimiento de una de las sociedades más hermosas que han existido en este mundo. Te estoy diciendo algo más incómodo. La frase España conquistó México suena útil como justificación, ¿no? Está bastante de moda, pero carece de los matices necesarios para entender mejor qué fue lo que sucedió y también nuestra propia historia. Porque, a ver, en 1521 no existía una nación llamada México. España no conquistó sola, Tenochtitlán no cae por 1000 españoles. Pasa algo mucho más complejo. La caída de Tenochtitlán no significa automáticamente tampoco el control de todo lo que hoy llamamos México o América. Entonces, pues el problema no es si hubo conquista, porque claro que hubo conquista. El tema es cómo nos contaron esa historia. Una historia muy cómoda en la cual eran españoles contra indígenas, europeos contra americanos, civilización contra barbarie o barbarie contra civilización. Depende de quién te la venda. Pero a ver, la historia real es mucho más compleja que decir este fue bueno, este fue malo y este es el culpable de todos nuestros males el día de hoy. Como tanto les gusta hacer a las 8 de la mañana por ahí, ¿no? La historia real es todavía más compleja, es geopolítica, es comercio, es religión, son traiciones, son rutas, son imperios, son civilizaciones, alianzas indígenas, propaganda, epidemias, ambición y supervivencia, con una guerra que después convertimos en mito nacional. Entonces, pues vamos a dejar de victimizarnos, ¿no? Un poquito en papel para recuperar tal vez un poco del poder que como nación tenemos, porque si el culpable de todos nuestros males falleció hace 500 años, pues entonces creo que la tenemos un poco muy difícil, ¿no? De asumir la responsabilidad y cambiar algo de nuestro contexto social. Recapitulemos un poquito, a ver, la conquista no empieza en 1519 y para entender por qué unos castellanos terminaron frente a Tenochtitlán en 1519 no hay que empezar en Veracruz, hay que empezar mucho antes al otro lado del mundo. Durante siglos Europa siempre quiso tener pues todas las riquezas de Asia, ¿no? Las especias, la seda, el jade, las piedras preciosas, los tintes, los perfumes, y pues tenían rutas terrestres y tenían rutas marítimas que estaban claramente manejadas por comerciantes que eran musulmanes, venecianos, genoveses, otomanos, mamelucos, persas, árabes, asiáticos. Europa Occidental no controlaba esas rutas y eso importaba. ¿Por qué? Porque quien controla la ruta controla el impuesto, por ende controla pues, el comercio, ¿verdad? El cómo se está distribuyendo todo lo que se está pagando, lo que se está comerciando. Y en 1453 Constantinopla cae ante Mehmed II. Y a lo mejor pues tú estás pensando, ¿no? ¿Qué tiene que ver la caída del Imperio Romano Oriental con que estos seres de Castilla y Aragón hayan llegado a América? Pues bueno, tiene que ver muchísimo porque cuando Mehmed II con- consigue conquistar Constantinopla se hace con un poder político inmenso. Termina siendo capital otomana, no nos olvidemos, y empieza también a castigar mucho el comercio con los estados cristianos. Y a ver, no estoy hablando que de un día para otro, después de la caída de Constantinopla, Mehmed dio el decreto y todos los comerciantes dejaron de comerciar con los estados cristianos. No, claro que no, porque a los comerciantes les siguen cantando el dinero, el oro, las especias, el trueque que se manejaba en esas épocas. Te digo más bien que los impuestos aumentaron, las rutas se complicaron y Castilla y Aragón, en general toda una Europa cristiana, miraba con rabia, incertidumbre y miedo al Mediterráneo en el cual estaba sucediendo todo esto. Entonces es cuando pues surge la idea, ¿no? De que pues qué tal que llegamos dándole la vuelta, qué tal que llegamos por otro lado. Los primeros que empiezan con esto pues son los de Portugal, ¿verdad? O sea, no fue que simplemente Portugal amaba hacerse a la mar y amaba descubrir, no, claro que no. Portugal se va a la mar porque era una estrategia. A ver, bajar por África, buscar oro, buscar esclavos, buscar rutas, buscar especias y en base a eso armarse su propia ruta hacia Asia, ¿no? Entonces a principios del siglo XV Portugal empieza a construir experiencia naval real hacia Madeira, Azores, Cabo Verde, la costa africana y en 1488 Bartolomé Díaz dobla al Cabo de Buena Esperanza y eso pues, es una cosa tremenda.
así puede alcanzarse, perdón, por mar rodeando África, puedes llegar a Asia. Después Vasco de Gama llegará a la India entre 1497 y 1499, por lo tanto Portugal ya tenía su ruta, pero Castilla todavía no. Y ahí es donde aparece este personaje amado y odiado por muchos que es llamado Cristóbal Colón. Entonces estamos en 1492 y no es únicamente que Colón descubrió América lo que sucede en este año, ¿no? 1492 es un bombazo histórico en el contexto geopolítico y global de la época, porque a ver, el 2 de enero cae Granada, termina el último reino musulmán de la península ibérica, Castilla y Aragón bajo Isabel la Católica y Fernando cierran una etapa de una guerra de 8 siglos de presencia islámica en Iberia. Eso no es cualquier cosa, porque en ese mismo año los reyes católicos, una vez que terminan con eso, promulgan el decreto de la Alhambra, con lo cual expulsan a los judíos. Entonces estamos teniendo una sociedad que número uno viene bastante gastada y número dos tiene una mentalidad de cruzado impresionante. Por lo tanto no es únicamente que quisieran pues buscar una ruta hacia, ¿verdad? Más bien eran un conjunto de situaciones que los hacían tener la necesidad no solamente de llegar a Asia, sino también de buscar nuevos lugares donde poder extraer recursos. Algo se habla de que pues tal vez Cristóbal Colón ya conocía un poco de hacia dónde tenía que llegar, precisamente por eso le dice a Isabel la Católica que él quiere promulgarse, pues ahora sí que dueño de todo lo que descubra, ¿no? Obviamente se está atribuyendo cosas que no le cuadran, y pues entonces no, aparte de, no es únicamente eso, también Colón promueve la idea de que tal vez se puede llegar a Asia cruzando al otro lado del mundo. ¿Por qué? Porque subestima el tamaño del mundo y sobreestima muchísimo el tamaño de Asia. Y se equivoca rotundamente en uno de los errores más hermosos de la historia de la humanidad. Entonces al final es financiado por Castilla después de haber sido rechazado por Portugal, y el 3 de agosto de 1492 Colón sale de Palos con 3 barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María. Y el 12 de octubre llega a una isla de las Bahamas. Eso no es como que él dijo, ya llegué a América. Él creía que tal vez se había acercado a Asia. Y ese error es el que nos trae al mundo moderno que conocemos el día de hoy. Y a ver, esto no es porque fuera, ¿no?, el primer europeo que pisó el continente americano, porque no, ahí van a haber muchas personas que dicen de que Colón no describió nada porque los vikingos ya habían llegado aquí. Sí, los vikingos ya habían llegado a América, muchísimo más al norte claramente, pero no habían establecido una ruta comercial, simplemente habían llegado y así como llegaron, empacaron y se fueron. Entonces, a ver, todavía no estamos en México, ¿verdad? Estamos en el Caribe. Y durante años el proyecto castellano no fue vamos a conquistar estas naciones, vamos a adentrarnos más adentro. No, como te dije, ellos vienen de una guerra, están bastante gastados tanto económicamente como pues políticamente, porque no era la única guerra que estaban manteniendo con la presencia islámica que todavía seguía en la península ibérica. Entonces lo que estaban buscando aquí era oro, mano de obra barata con los indígenas, que pues básicamente era esclavitud, por ende pues barato es lo que le sigue, ¿no? No hay nada más barato que lo gratis. Evangelizar, competir y encontrar, ahora sí, una ruta en la que pudieran llegar a Asia. Pero a ver, otra vez, el destino original no era América, era Asia. América fue el obstáculo que se convirtió en una oportunidad. Y bueno, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Que el mundo se empieza a repartir antes de entender qué es lo que está pasando, porque en 1494, apenas 2 años después del primer viaje de Colón, Castilla y Portugal firman el Tratado de Tordesillas. ¿De qué nos habla este tratado? Pues a ver, para empezar es una locura si lo piensas bien, porque dos coronas europeas están sentando a dividirse tierras, territorio y mares y pueblos que todavía no conocen, que tal vez ni siquiera se imaginan todavía. Entonces, pues claro, es una completa locura. Entonces, ¿qué es lo que nos habla? ¿No? Este tratado de Tordesillas se marca una línea imaginaria en el Atlántico. Lo que queda de un lado será para Castilla y lo que queda de un lado será para Portugal. Mal que bien, les termina saliendo mucho mejor a Castilla, ¿no? Pero esto es algo que ellos no esperaban. Entonces, Portugal lo único que buscaba era proteger su ruta africana hacia Asia, ¿no? Ellos no estaban conscientes tal vez de la explosión que se venía con todo el continente americano y querían asegurar únicamente pues sus rutas, así como Castilla quería asegurar sus derechos sobre las tierras encontradas por Colón, que como te digo, existe la teoría de que tal vez Colón ya sabía qué es lo que había más allá, tal vez lo de Asia simplemente fue una excusa, pero no vale la pena indagar mucho en eso ahorita en este video.
Entonces, a ver, eso importa muchísimo. ¿Por qué necesitas todo este contexto? Porque Cortés llega a las islas de Mesoamérica no como un gran conquistador con destino manifiesto y con ideas imperiales sobre expandir Castilla y Aragón, no, él llega como un apostador, porque a ver, Cortés era un hombre ilustrado, había ido a la universidad, era letrado y también era un hombre que nunca sabía quedarse quieto, incluso todavía después de muerto nunca supo quedarse quieto. Pero bueno, eso es para otro video más a futuro, ¿no? Así que bueno, esto importa porque cuando Cortés llegó a las costas de Mesoamérica no llega como este conquistador del que te estoy hablando. No viene con un ejército imperial capaz de tragarse todo un continente, no llega con una fila de 1000 arcabuces, no llega con 10.000 soldados, no. Llega con alrededor de 100 marineros, 16 caballos, algunas piezas de artillería, 5 o 7 arcabuces, un puñado de ballesteros y apenas pues unos cuantos hombres con armas de fuego. No trae una maquinaria de una superpotencia moderna, trae una expedición caribeña pequeña, endeudada, ambiciosa, violenta y hambrienta de oportunidad. ¿Por qué endeudada? Bueno, porque por si no lo sabías, toda esta expedición es una financiación privada de parte de Cortés. Entonces, pues con esto se nos cae tal vez una de las mentiras que tanto nos han querido contar, que tanto han querido vendernos, ¿no? Que el español con su tecnología, con su pólvora, con sus metales, con sus armaduras resplandecientes, eclipsaron todo lo que podía haber en América. Porque, a ver, es bastante curioso cómo tenemos esta dicotomía tan grande en este argumento, en el cual existe mucho esta frase, ¿no? Éramos hijos de dioses, nosotros teníamos tecnología que ellos ni se imaginaban, porque teníamos acueductos donde bueno, ya existía todo eso en Roma, ¿no? Pero bueno, esa es una de las primeras mentiras que se nos caen, porque a ver, Cortés no llega como te dije, con un ejército imperial. ¿Cómo llega Cortés? Llega desde Cuba. Cuba ya era una escuela de colonización española en el Caribe, antes de Tenochtitlán. Ya había islas tomadas, villas fundadas, trabajo forzado, obviamente, encomiendas, esclavitud, expediciones fallidas, búsqueda de oro y de hombres. Entonces, quien se adelantaba en este nuevo mundo podía hacerse rico muy rápido antes de que la corona supiera qué estaba pasando. Eso también dio lugar a muchos abusos, no se está negando nada de lo que sucedió. De hecho, hay muchísimas cartas de Cortés después quejándose sobre los tratos de algunos de los jefes que fueron pues planteados en un principio por la corona. Es debido a esto que después llegan los frailes que como moderadores empiezan también a traducir estas lenguas y todo, pero eso es historia para un poco más tarde, ¿no? Entonces no hay que mentir tampoco. Cortés no sale originalmente con un mapa perfecto, no sale con una expedición imperial y con la orden de ve y conquista lo que te encuentres. No, porque para empezar, ahí como nación no existía una nación en conjunta, eran pequeños pueblos que de vez en cuando tienen algo que ver el uno con el otro. Entonces, pues en toda esta exploración hay comercio, hay rescate, hay tomas de posesiones y también mucha ambición y un ojo analítico de Cortés para ver qué es lo que le puede permitir adentrarse más en este mundo. Y esto importa, porque no es como nos los han pintado tantas veces en las cuales ellos ya sabían todo lo que teníamos y precisamente por eso quisieron quitárnoslo. No, no fue así. Ellos realmente, Cortés llega con 500 hombres a la villa de Veracruz, que es donde bueno, no era la villa de Veracruz, él funda la villa de la Veracruz, no llega con esa maquinaria militar, ¿no? ¿Y por qué él funda la villa de la Veracruz? Pues precisamente para salirse un poco del comando de Diego Velázquez. De esta manera él tiene un poco más de independencia y de autoridad y reporta directamente a la corona. Tenemos 11 navíos, poco más de 500 soldados, alrededor de 100 marineros, 16 caballos, algunos cañones, 5 a 7 arcabuces, ballesteros y un puñado de escopeteros. Entonces, a ver, no ven indefenso, no hay que hacernos tontos, porque en el viejo mundo el sonido de la pólvora, el sonido de un arcabuz reventando algo que no solamente era el sonido, reventaba cuerpos, reventaba puertas, pero era muy batalloso cargarlo, ¿sabes? Era bastante tedioso llevarlo de aquí para allá y sobre todo el disparar. Su principal método era la disuasión con el sonido del estruendo tan grande. Ahora también, los caballos en Mesoamérica no eran cualquier cosa, muchos se asustaron al verlos, porque no es como que los caballos no existieran, no, más bien son reintroducidos en América por España, por Cortés, entonces estos animales son una cosa bárbara para quienes los ven por primera vez, o sea, hay muchas personas que no entienden qué es lo que está pasando. Muchos de nuestros antepasados no entienden qué es lo que está sucediendo, tanto indígenas como españoles.
porque es el choque de dos mundos, es el choque de dos civilizaciones que nunca se habían encontrado porque América estaba aislada. Entonces no podemos tal vez juzgar con la vara del presente al pasado. ¿Qué es lo que se encuentra Cortés una vez que sale en su expedición de Cuba? A ver, él sí encuentra un sistema político complejo, claro, y encuentra también pueblos con intereses distintos. Y esto lo hace pues también alguien muy inteligente, ¿no? Porque encuentra enemigos de Tenochtitlán, encuentra señoríos que no se sentían parte de una misma patria indígena, porque como te comento, no es que hubiera una sola nación en la cual, claro que no, vivían esclavizados por los mexicas, que sacaban alrededor de 30, 40 corazones al día. Eso no es cualquier cosa. Y tal vez mucha gente vendrá a decir, es que ser parte de los sacrificios era algo tan honorable. Sí, tal vez sí. Pero entonces, ¿por qué los mexicas no sacrificaban a otros mexicas? ¿Por qué exigían ese tributo de parte de las otras sociedades indígenas? Que, pues bueno, como te estoy comentando, no estaban de acuerdo, ¿no? Y entonces aquí Cortés entiende algo fundamental. Con 500 hombres no podía tragarse ese mundo, pero podía negociar. Y podía pelear contra Velázquez sin decir que peleaba contra Velázquez. Por eso funda la villa de la Veracruz, como te estoy comentando anteriormente. Entonces se convirtió de una expedición incierta en una empresa con apariencia legal, por así decirlo. Por eso la Villa Rica de la Veracruz no es un detalle decorativo, como te dije anteriormente. Es una jugada política de parte de Cortés, porque al fundar un cabildo los expedicionarios crean una autoridad local que puede nombrar a Cortés capitán general y justicia mayor. Fabrican un vacío legal, tal vez, para dejar de depender directamente de Diego Velázquez y, como te dije anteriormente, presentarse como servidores del rey. Por lo tanto, les da un poco de mayor rango de acción también para las promesas y las negociaciones que va a ejercer Cortés en este nuevo mundo. Porque, a ver, muchos piensan que tal vez, pues, se mandaba solo, ¿no? Pero no, a ver, Cortés antes de partir a Tenochtitlán no solo necesitaba armas, no solo necesitaba más hombres, necesitaba permiso, necesitaba relato y necesitaba legitimidad. Porque en el mundo hispánico del siglo XVI no bastaba con tomar algo por la fuerza, también había con qué justificarlo, había que escribirlo, había que mandarlo a la corona y había que convertir la ambición personal en servicio real. Entonces no, Cortés no llega como un superhombre europeo conquistando México con 500 españoles y 400 disparos, no, no sucede así. Pero tampoco llega como un pobre aventurero que no sabía dónde andaba. Era una persona muy inteligente. Sabía exactamente qué es lo que podía aprovechar y qué es lo que no podía aprovechar. Porque como te dije, era un hombre que fue a la universidad, estudió leyes, era un hombre letrado. Ya no se hizo fraile porque pues una de sus mayores debilidades siempre fueron las mujeres. Entonces, bueno, ahora sí, tenemos 1519. Hernán Cortés sale de Cuba en una expedición vinculada al gobernador Diego Velázquez. Pero Cortés no es exactamente el soldado obediente, como ya te comenté anteriormente, nunca supo quedarse quieto. Era ambicioso, era político, era legalista cuando le convenía, usaba su carrera y rebelde cuando le sirve. Sí, tal vez maquillaba un poco el cómo estaba manejando las cosas a su favor también. Entonces, cuando llega a la costa actual de la Veracruz, recapitulemos, funda la Villa Rica de la Veracruz, y eso no es un detalle menor, porque es una jugada política, crea el cabildo, Cortés intenta cortar su dependencia con Diego Velázquez para tener más independencia y dirigirse directamente al rey. O sea, antes de conquistar Tenochtitlán, Cortés estaba dándose legitimidad, porque si fracasaba era un rebelde, sí, pero si ganaba quedaba como un conquistador. Entonces si se escribía bien la historia, podía convertir desobediencia en servicio imperial. Y acá entra la primera gran mentira que te están queriendo contar para que vivas enojado. Cortés no llega a México. Es una Mesoamérica dividida, como ya te dije anteriormente. Todos los pueblos están sometidos mediante el yugo de los mexicas. Y muchos ya no están de acuerdo con lo que se está viviendo aquí. Entonces México como nación, a ver, no existía. No entiendo por qué hoy en día está tan duro este discurso, ¿no? Tal vez de que es que conquistaron a México. A ver, México no existía, no había una unidad indígena. ¿Por qué? Porque los que entran a Tenochtitlán son 1000 españoles con 90,000, 80,000 indígenas. No había una bandera tricolor, no había un himno, no había ciudadanía mexicana, no había frontera norte, no había estado moderno. Existía México Tenochtitlán. Sí existía el poder mexica. Existía la triple alianza Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Claro que sí existía. Y existe también un sistema imperial de tributos. Un sistema imperial de tributos en el que existían señoríos, ciudades, estado, alianzas, rivalidades, guerras, deudas y estrategias también. Traiciones por igual. Entonces eso es justo de lo que se aprovecha Cortés cuando llega a esta expedición.
con la gran inteligencia que tenía este señor. A ver, porque si tú dices los españoles conquistaron a los indígenas, borras que los indígenas no eran una sola cosa. Los mexicas no eran los tlaxcaltecas no eran los totonacas no eran los purépechas y los mayas, por supuesto que no eran los mexicas. Los pueblos del norte no vivían igual que los pueblos del sur, como te digo, no había una identidad nacional. Los enemigos de Tenochtitlán no se veían como traidores a México, porque México como nación no existía. Y también muchos pueblos tienen sus razones propias para odiar o resistirse al poder mexica, porque el imperio mexica no era una federación de amor y hermandad prehispánica como también te han querido contar todos estos años, era un poder imperial. Cobraba tributos, imponía dominio, hacía guerra, tomaba cautivos, que por si no sabías, su principal objetivo en la guerra con los que se rendían era capturarlos para usarlos después como sacrificios. Entonces eso no vuelve buenos a los españoles ni tampoco hace malos a los mexicas, porque en esta historia no hay buenos ni malos. Es un choque entre dos mundos, es un choque entre culturas. Entonces bueno, por otro lado también tenemos la versión que el gobierno te quiere contar, ¿no? Donde todos los indígenas estaban de un lado, donde aquí no existía la maldad, donde no existían las guerras, donde todo estaba bien hasta que llegaron los españoles. Es una manera maniqueísta tal vez de contar la historia, de tratar de venderte un relato para que tú vivas enojado y quejándote de cosas que sucedieron hace 500 años. Porque a ver, o sea, entendamos que la realidad es más compleja y te cree, y no es que crean, es que realmente sienten que eres tonto contándote todo como si uno fuera el malo y el otro fuera el bueno. Cortés entra en un contexto bastante favorable para la alianza que formó con los distintos pueblos indígenas, pueblos que ya estaban cansados de estar sometidos ante los mexicas, pueblos que ya estaban cansados de dar a sus hijas, de dar a miembros de su familia como parte de los sacrificios, que como te comenté anteriormente eran alrededor de 30 o 40 corazones al día. Eso no es cualquier cosa. Y bueno, una de las frases más importantes con la que quisiera que te quedes es de que España no conquistó sola. Y si eso te molesta, cuidado, porque tal vez no te molesta la mentira, tal vez te molesta que la historia no encaje con la identidad que han querido que formes mediante lo que te han vendido. Cortés, perdón, tenía pocos españoles, pero consiguió aliados. Estos aliados no eran, no eran chinos, no eran otomanos, no eran bereberes, no, no, eran otros indígenas. Y de manera crucial aparece Tlaxcala. Tlaxcala no era un extra en la película de Cortés. Tlaxcala era un actor político importantísimo y tenían sus propios intereses, su propia memoria y sus propios enemigos. No es como que hayan sido manipulados por Cortés para unirse con ellos. Ellos tenían su propia agenda detrás de lo que estaban haciendo. Entonces, pues lo mismo ocurrió también con otros grupos indígenas que participaron en este conflicto. Y entonces esto importa porque si reducimos a los pueblos indígenas a meramente víctimas, les estamos quitando poder, les estamos quitando agencia, los convertimos en algo diferente, los volvemos símbolos. Y un símbolo no piensa, un símbolo no negocia, un símbolo no traiciona, un símbolo no calcula, un símbolo no toma decisiones difíciles, un símbolo simplemente está. Estos pueblos indígenas tuvieron política, tuvieron diplomacia, tuvieron negociación, tuvieron guerra y tuvieron intereses y su propia agenda detrás de la llegada de estos castellanos, ¿no?, al continente americano. La guerra contra Tenochtitlán no fue simplemente España contra indígenas, fue una guerra hispano-prehispánica contra el poder mexica, fue una guerra mesoamericana, fue una rebelión de enemigos de Tenochtitlán, fue una conquista, fue todo eso al mismo tiempo. Y por eso, pues, la frase de la conquista de México se queda corta. Pues bueno, por el momento vamos a dejarlo hasta aquí. Esto va a ser una serie de videos en la cual vamos a tomar desde este pequeño punto que abarcamos un poco de la llegada de Cortés y el por qué se manejaron las cosas como se manejaron. Va a ser una serie de videos en la cual vamos a terminar con la caída de Tenochtitlán, que todos sabemos qué fue lo que pasó, o bueno, tal vez no sepas realmente qué fue lo que pasó. Te doy un rápido recordatorio simplemente de seguir mi página Rutas de Tributo o Road of Tributes, que es básicamente el videojuego que estoy diseñando con un estilo RTS al Age of Empires, un juego que tal vez muchos conozcan o muchos no, en el cual sí está siendo totalmente desarrollado por mí y estoy buscando acercarme con una precisión histórica sin sacrificar tanto el gameplay, para que podamos desarmar un poco las mentiras que nos han contado. Espero que este video te haya gustado mucho y te hayas quedado con ganas de más y nos vemos luego. Hasta la próxima.